Guadalcanal. En el verano de 1942, el Imperio japonés abarcaba una enorme zona del Pacífico Occidental. Tras el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, las fuerzas japonesas se desplegaron rápidamente para apoderarse de Hong Kong, Birmania, Malasia, Borneo, las Islas Filipinas y Singapur. En la primavera de 1942, las tropas japonesas desembarcaron en Nueva Guinea y el Imperio nipón llegaba entonces hasta las Islas Salomón. A finales de mayo, el dominio japonés alcanzaba una isla selvática que daría su nombre a uno de los episodios más conocidos de la Guerra del Pacífico, Guadalcanal. La expansión japonesa parecía imparable, pero al llegar a Guadalcanal, la situación empezó a volverse adversa al imperio. La batalla del Mar de Coral en mayo de 1942 obligó a Japón a descartar la idea de atacar la capital de Nueva Guinea, Port Moresby. A principios de junio, la sorprendente victoria estadounidense en Midway convenció a los líderes japoneses de la necesidad de detener la expansión imperial en el Pacífico. La consolidación pasó entonces a convertirse en algo prioritario. Pero el Imperio nipón seguía siendo una fuerza de gran importancia. A mediados de junio de 1942, la inteligencia aliada en las Islas Salomón informó de un suceso preocupante. En cuanto los estadounidenses realizaron el primer movimiento, el almirante Mikawa de la Cuarta Flota Marina del Pacífico Sur ordenó que un grupo de combate zarpase hacia Guadalcanal a través del canal de las Islas Salomón, conocido como La Ranura. Pero antes de que pudieran llegar, Mikawa envió también una fuerza de bombarderos con una escolta de cazas contra las fuerzas estadounidenses. Decidió situar a su propia flota en posiciones defensivas al norte y al sur de la isla de Savo, con los destructores Blue y Ralph Talbot en posiciones avanzadas. Fueron dichas posiciones avanzadas las que primero divisaron los grupos de combate japoneses a la 1 de la mañana del 9 de agosto. Minutos después, la flota de cruceros del almirante Mikawa pasó por allí sin que nadie se apercibiera de ello. Entonces ordenó que los aviones de los cruceros despegaran y a las 2 menos cuarto sus pilotos empezaron a lanzar bengalas que revelaron la presencia de buques aliados. Mikawa dio la orden de lanzar torpedos y de disparar los cañones. Había empezado la batalla de la isla de Savo. Los japoneses habían cogido al enemigo por sorpresa y sacaron partido de dicha ventaja. Se perdieron los cruceros aliados Van Sant, Quincy, Canberra y Astoria. Otros quedaron muy dañados, mientras el grupo de combate japonés rodeaba la isla de Savo y volvía por el canal hacia el noroeste. La Marina Imperial japonesa había triunfado en la primera de las 4 batallas marítimas importantes que tendrían lugar en aguas cercanas a Guadalcanal. Presencia constante de aviones japoneses en el cielo. Poco después, el enemigo estaría incluso más cerca. En la calurosa y húmeda jungla, los inexpertos hombres del general Van de Grief aprendían rápidamente la desesperada realidad de la guerra. El 17º ejército japonés del general de división Hyakutake recibió la orden de retomar Guadalcanal y seleccionó a la brigada de infantería 35 del general de brigada Kawaguchi para llevarla a cabo. Fue entonces cuando el contraalmirante Tanaka se le ocurrió la brillante idea de trasladar sus soldados desde Nueva Bretaña a Guadalcanal utilizando convoyes nocturnos de cruceros y destructores, conocidos como el Tokyo Express, por su rapidez y eficacia en el transporte de tropas. El 18 de agosto, con la base aérea Henderson todavía en construcción, el primero de esos convoyes nocturnos consiguió desembarcar 2 fuerzas. Al oeste, una unidad de desembarco especial llegó a la costa de Kokumbona. Al este, a Taibu, llegó el 2º batallón del 28º Regimiento de Infantería al mando del coronel Ichiki. Fue un movimiento arriesgado, quizás demasiado arriesgado. El general Hyakutake decidió no esperar a que su desperdigada 35ª Brigada de Infantería se formase. Actuó inmediatamente y los hombres de Ichiki avanzaron rápidamente desde su cabeza de playa. La noche del 20 de agosto habían llegado al límite de la posición estadounidense al este de Alligator Creek.
Esa misma noche, el coronel Ichiki lanzó su ataque. Fue un enfrentamiento terrible que sería conocido como la Batalla del Temaru. Los japoneses se lanzaron contra los estadounidenses realizando una carga con bayonetas. Mostraron un valor increíble al encontrarse con una línea de artillería, ametralladoras y fuego de infantería estadounidense. Cuando fueron obligados a retroceder, el imaginativo Ichiki ordenó a los supervivientes que se reagruparan y volvieran a atacar las posiciones estadounidenses. Pero la valentía de los hombres de Ichiki no sería suficiente. Al llegar la tarde del día siguiente, el asalto japonés había fracasado. En el momento de la batalla, había muerto el propio coronel Ichiki, aunque un mito popular insiste en que se hizo el harakiri cuando se dio cuenta de que había perdido la batalla. En septiembre, los buques del Tokyo Express llevaron nuevas tropas al este y al oeste del perímetro de Van de Graaff. A principio, ¿por qué? En Tashimbako hubo una fuerza bastante mayor, pero se había retirado poco antes. Era la 35ª Brigada del general Kawaguchi, y había partido hacia el sur, hacia la jungla, seguramente con la intención de dirigirse hacia el oeste, antes de atacar al norte la base aérea Henderson. La suposición de Van de Graaff fue correcta. La noche del 12 de septiembre, los barcos de guerra japoneses lanzaron una descarga de proyectiles no contra la base aérea, sino contra las colinas que le darían su nombre a la terrible batalla que se libraría allí, Bloody Ridge, es decir, Colina Sangrienta. No fue una exageración. Cuando cesó el bombardeo japonés, los hombres de Kawaguchi llevaron a cabo un primer asalto que hizo retroceder a los defensores estadounidenses. Pero el verdadero ataque llegó la noche siguiente, el 13 de septiembre. Esa noche, la isla de Guadalcanal quedaría envuelta en el fragor de la guerra. La brigada de Kawaguchi se lanzó en un heroico ataque contra las posiciones estadounidenses, siendo recibida con disparos de mortero y artillería. Pero los japoneses también mostraron su poder artillero mediante un grupo de 7 destructores en las aguas costeras del norte. Los pilotos de los Wildcats estadounidenses hicieron valer la potencia de sus armas. Aún así, la infantería japonesa seguía avanzando. Fue una noche de lucha desesperada. En más de 12 ocasiones, las tropas japonesas cargaron directamente contra los estadounidenses. La línea de defensa pareció que estaba a punto de romperse. A mediados de octubre, la presencia terrestre japonesa en Guadalcanal también se había reforzado. El comandante del 17º Ejército trasladó su cuartel general a la isla, y el general Hyakutake podía contar con una fuerza de 20.000 hombres para un nuevo asalto contra los 23.000 soldados estadounidenses. Ese sería el tercer ataque japonés de importancia, pero también el último. En términos generales, el plan del general Hyakutake era realizar un ataque simultáneo en dos frentes. Desde el oeste, el general de brigada Sumiyoshi dirigiría una fuerza de asalto con apoyo blindado contra el perímetro estadounidense. Tenía a su disposición unos 5.600 hombres. Mientras tanto, al sur, el general de brigada Kawaguchi atacaría con 7.000 hombres y piezas de artillería. La noche del 22 de octubre empezó la batalla por la base Henderson. Al oeste, una descarga de artillería anunció las intenciones japonesas. Cuando los cañones callaron, los batallones de Sumiyoshi se lanzaron contra la línea de defensa estadounidense con el apoyo de los tanques. Era el turno de la intervención de los cañones estadounidenses. Fue feroz, y a pesar del afán de lucha que solían mostrar los soldados japoneses, el asalto por el oeste fue totalmente repelido en cuestión de horas. Las posiciones estadounidenses debían haber recibido un ataque simultáneo desde el sur, pero sin embargo, nada de eso ocurrió. El general Maruyama había encontrado dificultades para cruzar la jungla de Guadalcanal. Demasiadas dificultades. En el momento en que debía comenzar el ataque, sus hombres seguían intentando abrirse camino a través de la densa vegetación. Maruyama tuvo que abandonar sus morteros y sus piezas de artillería por el camino. Tampoco tenía manera de comunicarse con sus compañeros del oeste, así que no pudo avisar a Sumiyoshi de su retraso. El 24 de octubre, las debilitadas fuerzas japonesas del sector sur llevaron a cabo su ataque, y el resultado fue el previsible. Más lucha feroz y una victoria para los marines estadounidenses. En general, la potencia marítima japonesa en Guadalcanal fue mucho más eficaz que sus operaciones en la propia isla. Tanto la marina japonesa como el 31 de diciembre,
el mando imperial tomó la decisión de retirar las restantes fuerzas japonesas de Guadalcanal. El 8 de febrero ya habían partido de allí